Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Quiero bendecir sus vidas. Hoy me siento lejos, hermanos. Me siento que ustedes están allá y yo estoy aquí bien lejos. No sé si se pueden acercar un poquito más algunos y venirse más adelante, si se pueden juntar también. Así van a recibir el aire que está viniendo de ese gran aparato que nos han proporcionado, porque allá atrás está más caliente. Aquí, eso. Bueno, qué alegría, qué bien, hermanos. Esta ha sido una semana especial. Espero que todos hayan disfrutado de algunas cosas buenas de parte del Señor, ¿verdad? Y yo creo que Dios ha sido bueno. ¿Pueden decir amén a eso? Él ha sido bueno. Quiero esta mañana compartir la palabra y quiero hablar de un tema porque estamos hablando del tema de madurez. Y quiero hablar esta mañana de integridad como una manifestación o una señal o una característica de la madurez. Así es que mi intención esta mañana es hablar de eso, de integridad. Es un aspecto básico del carácter. Yo creo que cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, una característica que debe desarrollar o que se va a desarrollar con mayor facilidad es el tema de integridad, ¿verdad? Y yo espero que realmente esta mañana podamos abordarlo, que veamos la importancia de la integridad como una manifestación o un reflejo de la madurez en nuestra vida y como una expresión también de nuestro compromiso con Dios, la integridad. Quiero leer un pasaje un versículo que está en Proverbios capítulo 10. Les voy a invitar a que lo busquemos, versículo 9, Proverbios 10:9. Así es que búsquenlo. Dice Proverbios 10:9, el que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Volvemos a leerlo. El que anda en integridad anda seguro, mas el que pervierte sus caminos será descubierto. Será quebrantado, dice la versión que tenemos ahí en pantalla. Será quebrantado o será descubierto. Muy bien, hablemos entonces un poco de la integridad. Demos unas definiciones que me parece que son importantes. En primer lugar, ¿qué es la integridad? Yo pudiera dar algunas definiciones. En primer lugar, la integridad implica coherencia. Esta es una definición que encontré. Coherencia entre pensamientos, palabras y acciones. Es decir, es coherente. Es coherente lo que uno piensa con lo que uno habla. Es coherente lo que uno piensa con lo que uno hace. Esa coherencia, eso es lo que llamamos integridad. O sea, integridad implica que yo lo mismo que pienso es lo que hablo y lo mismo que pienso es lo que hago. O sea, soy coherente. Es también otra forma de decirlo, una vida transparente y honesta. Eso es integridad. Una persona que se conoce por su transparencia, o sea, no es una persona digamos que su vida esconde cosas, que tienen que ver con la forma en que piensa o la forma en que actúa. Hay gente que frente a los demás es una cosa y en privado es otra. Recuerdo las primeras veces que yo estaba relacionándome con el obispo Bill Hamon, y tuve acceso a un libro de él que se llama Profetas y Profecía Personal. Algunos de ustedes ya lo leyeron también ese libro. Y una de las cosas que me llamó la atención mucho en la introducción que hace, el comentario que hace una persona acerca del obispo, que es un concuño, está casado con la hermana menor de la esposa, ahora ya fallecida, del obispo.
Y esta persona dice, yo por cuestiones de la vida tuve que ir a vivir en la misma casa con mi esposa, a la misma casa del obispo, Bill Hamon. Y lo que yo puedo decir de él, dice en ese libro, es que el obispo Bill Hamon es lo mismo en privado que lo que es en público. Cuando yo lo leí me impresionó esa expresión, porque quiere decir que el obispo, tal como es descrito allí, es una persona íntegra, porque lo mismo es en privado que en público, lo mismo es en lo oculto que en lo público. Entonces, una persona íntegra es una persona transparente, una persona que no esconde nada, es coherente sus pensamientos con sus palabras y sus acciones. Otra definición que tengo de integridad es que la integridad es una cualidad fundamental que refleja madurez y un firme compromiso con los principios morales especialmente significativos para el creyente maduro. Es decir, la integridad tiene que ver con una cualidad del carácter que refleja que esa persona es madura. Una persona madura va a tener integridad. No hay tal cosa de saltarse las trancas. No hay tal cosa de hacer cosas dobles. Tuve una experiencia no muy agradable, no muy agradable hace más o menos unas 2 semanas. Iba con un microbús cargado, con una parrilla alta y cosas sobre la parrilla, y el microbús es bien alto, es uno de esos microbuses Toyota de los grandotes. Y iba a dejar esas cosas a uno de los centros comerciales grandes del país, voy a evitarme detalles, y cuando yo fui, ese centro comercial hay una calle de circulación pública y hay una parte del centro comercial a un lado y otra parte al otro. Entonces yo tenía que haber ido a la parte derecha, pero yo no conocía dónde es que tenía que ir. Es más, ni conocía el lugar al que iba a dejar las cosas. Entonces yo llegué al centro comercial y entré al lado izquierdo. Y cuando entré, me llevó la calle al sótano y pues había altura. Y le digo al vigilante, porque son de esos centros comerciales que tienen cosas para entrar y que uno tiene que recibir un ticket y todo. Y cuando ya entré, le digo al vigilante, ¿dónde está tal lugar? Que es a donde yo voy. Y me dice el vigilante, no, eso está del otro lado de la calle. Así es que vaya a dar vuelta, valide el ticket de vuelta y vaya hacia el otro lado. Entonces salimos al lugar a validar, di la vuelta, y cuando iba saliendo, le pregunto al mismo vigilante, mire, ¿y por dónde entro al otro lado? Y me dice, ahí enfrente, mire, allá está la entrada. Entonces yo doy la vuelta, me cruzo el tráfico que estaba pesadito y me meto al otro lado. Y había una parte alta donde esa misma mañana otro motorista se pasó llevando el rótulo que decía cuál era la altura permitida. Entonces yo entré y con la parte de arriba de la parrilla del microbús y lo que llevaba encima, me pasé golpeando el poste donde estaba ese rótulo. Y fue fuerte porque el microbús es fuerte, uno de esos Toyotas diésel nuevo, y me pasé llevando el poste que sostenía ese rótulo y lo pandeé. Porque no cabía, pero ahí es donde el vigilante me mandó. Yo tendría que haber entrado a un portón que está cerrado, que son 2 portones y que no hay ningún rótulo que dice zona de carga. No, que yo entré al parqueo, que es sótano, más bien es de varios niveles. Entonces yo me regresé, me detuve, el vigilante de ese sector estaba adelante, no me vio, no me dijo nada.
Pero cuando yo volteé eso, o sea, lo golpeé y lo pandeé un poco, aparecieron un montón de celulares tomando fotos. Los vigilantes, el de seguridad, los de mantenimiento, todos haciendo fotos. Y yo estoy ahí y aparece el jefe de todos ellos, de seguridad, y me dice, bueno, aquí va a tener que pagar, me dijo. Porque eso, vinieron los de mantenimiento y le dijeron, no, ahí hay que cambiarlo todo, le dijeron. ¿Verdad? Eso es un poste, dos tubos en C, soldados, y luego lo de arriba. Pero yo vi que eso era nada más de enderezarlo y ponerle soldadas unas placas de acero y dejarlo otra vez. Pero vinieron los de mantenimiento y dijeron, no, eso hay que cambiarlo todo. Entonces el señor, el que está hablando conmigo, me dice, y dicen los de mantenimiento que hay que cambiarlo todo. ¿Y de qué estamos hablando? Le dije yo. Entonces me dijo, espérame. Y le habló al ingeniero de mantenimiento. Dice que son $385, me dijo. No, le dije. No, eso es demasiado, o sea. Primero que no cargo ese dinero, pues, o sea, eso es demasiado, no puedo pagar eso. Y además le dije, en mi opinión, eso solo hay que enderezarlo y ponerle unas placas, soldarlo, no es de cambiarlo todo. Entonces le dije, además yo me metí aquí porque el vigilante del otro lado me dijo que aquí me tenía que meter, le dije. Bueno, me dijo, salgamos y vamos, y él mismo se subió al microbús y me llevó a la zona de carga y ahí se quedó mientras íbamos a dejar las cosas, que se había arruinado la que yo llevaba arriba. Y entonces regresé y negociando, miren, me dice, lo más que podemos bajarles a 150, de 385 a 150. Y tienen un post, le dije, para pasar mi tarjeta. No, me dijo, aquí tiene que ser en efectivo, me dijo. Nosotros no recibimos, eso es efectivo. Ya ustedes algunos ya le dijeron, es lo que yo pensé. O sea que, bueno, para no hacerles larga la historia, me hicieron ir a un cajero, sacar el dinero en efectivo y pagárselos. Y tuve que pagarlos para salir. Cuando iba, después que descargué, trajeron al vigilante del otro lado, el que me había dicho. Y enfrente de mi cara, yo no le dije eso, me dijo. Usted me lo dijo, le dije yo. Usted me dijo que ahí me tenía que meter. Y mire, le dije, yo no quiero afectarlo a usted, ni quiero dañar su trabajo, pero usted fue lo que me dijo. No, me dijo, usted no se preocupe de eso, me dijo, a mí no me importa si me echan o no, me dijo, yo puedo conseguir trabajo donde sea, me dijo. Se puso bien especial. Yo hubiera dicho en otro ambiente, se puso sabroso, gracias a Dios que no lo dije, ¿verdad? Se puso bien sabroso el vigilante. Bueno, cuando ya iba saliendo me dice el otro vigilante, ya estoy en la zona de carga, no en la zona donde hubo el incidente. Estoy en la zona de carga y me dice el otro vigilante que está ahí, miren, me dijo, demándelos, me dijo. Demándelos en Facebook, en las redes sociales, y acúsenlos de secuestro, me dijo, porque lo tuvieron ahí casi 2 horas, me dijo. Acúsenlos de secuestro y de acoso por lo que hicieron. Entonces bueno, este es un vigilante, no es de otra empresa, pero es de la empresa que le da servicio al centro comercial. Tampoco debió haber hecho eso, ¿verdad? Hablar mal de la empresa de la que trabaja, aunque él estaba viendo el abuso que estaba sucediendo y que me tocó pagar por un incidente del cual tuve responsabilidad porque soy motorista y yo llevo el vehículo, es un hecho, y es lo que ellos argumentaban, pero que lo hice sobre la base del que me indicó. O sea, hay una responsabilidad. Pues sí, me dijo el señor que estaba negociando conmigo, pues por eso que hicimos es que le hemos bajado de 385 a 150. Hay un montón de factores ahí que simplemente yo le dije a él, mire,
Yo le pagué ya 150 cuando ya se lo di, pero le voy a decir cómo me siento. Yo me siento, le dije, que estoy pagando una cantidad de dinero por algo que no fue mi responsabilidad. Porque aquel me indicó. No hay un rótulo que diga no puede pasar por aquí. No hay un rótulo que diga zona de carga para indicar. Entonces, sin embargo, le dije, les he pagado, pero me siento como que ustedes me han quitado algo por una responsabilidad que yo siento que no es mía. Y bueno, simplemente lo dejé así. Me fui, traté de resolver en mi corazón los sentimientos que tenía y me fui. Pero yo encontré en el vigilante falta de integridad. Encontré en los de mantenimiento falta de integridad. ¿Cómo se ponen a cobrar como nuevo algo que ya está dañado? Y me lo están queriendo cobrar a mí. ¿Cómo hacen toda esa cosa de acoso realmente para sacar dinero? Entonces ahí hay un problema de integridad. Pero hermanos, eso es el pan de cada día en medio de la sociedad. Uno se encuentra problemas de integridad en todos lados. Pero aún en el cristianismo hay mucha falta de integridad. Entonces la integridad, decía yo, es una cualidad fundamental que refleja madurez y que está firmemente comprometida con los principios y los valores de la palabra de Dios. O sea, se espera que un cristiano maduro sea una persona íntegra. Y si no es íntegra, no es maduro. Es cristiano quizás, pero inmaduro. Quizás todavía le falta mucho por llegar. Quisiera mencionar un ejemplo, de parte del que acabo de mencionar, que tiene que ver conmigo, de un hombre muy conocido de Sudáfrica, un gran líder, se llamó Nelson Mandela. Fíjense, hermanos, que Nelson Mandela luchó mucho tiempo por la segregación en Sudáfrica contra los negros. Él era un hombre de raza negra y luchó mucho por la libertad. Hubo un sistema en Sudáfrica que se llamó el apartheid, que tenía que ver con esa segregación hacia la raza negra, siendo Sudáfrica, o sea, un país del continente africano, donde la minoría blanca se impuso sobre la mayoría negra y los oprimieron. Nelson Mandela se levantó como una voz en medio de eso y como un líder para defender. 27 años estuvo preso Nelson Mandela. 27 años el sistema del apartheid lo tuvo preso. Durante esos 27 años, muchas veces lo quisieron sobornar para que renunciara a su liderazgo, a su mensaje, a fin de sacarlo preso. Y él nunca aceptó eso y prefirió estar preso durante 27 años a renunciar a sus principios y a su mensaje de libertad, de igualdad, de derechos a favor de la mayoría negra. Porque era un hombre íntegro, no renunció. Bueno, ustedes saben que terminó siendo después el presidente de Sudáfrica. Un hombre que trajo mucha prosperidad, digamos, a la nación. Pero yo creo que es importante que nosotros sepamos que la integridad es un principio muy importante en la vida. Con integridad estamos construidos correctamente. Sin integridad todo se derrumba. Este país hemos adolecido tanto de temas de falta de integridad, hermano. Había un edificio viejo, se veía feo y era hasta un lugar de muchas cosas feas. Enfrente casi del Hospital Bloom, se llamó el edificio del Centro Cardiovascular. ¿Alguno de ustedes lo conoció? Era un cascarón que había ahí. Nunca se pudo terminar de construir.
y nunca sirvió para el propósito que fue diseñado. Se tardaron un montón en diseñarlo y al final no lo pudieron ni siquiera terminar de construir, ni mucho menos habitar. No funcionó como era un hospital cardiovascular. ¿Por qué no funcionó? Porque simplemente los encargados de la obra, los ingenieros, hicieron tan mal estructura de soporte del edificio que al final descubrieron: este edificio no va a soportar ni la carga de las paredes, ventanales y todo el techo, mucho menos va a soportar el peso de maquinarias y menos el peso de personas, tanto médicos como personal de salud, ni mucho menos pacientes. Entonces quedó abandonado muchos años porque ahí hubo personas sin escrúpulos, no íntegros, que decidieron no usar el dinero que se designó para construir ese edificio, y ahí fue un monumento a la falta de integridad, a la falta de una vida transparente. Aquí en este país hemos adolecido de eso por mucho tiempo. Hemos adolecido de problemas de falta de integridad en todos lados. Por eso es que algunos de nosotros existimos, simplemente por la falta de integridad. ¿A qué me refiero? Yo estoy aquí porque soy el hijo de la otra, de mi papá. Porque mi papá estaba casado y tenía su esposa y sus hijos. Por supuesto, a mi mamá le vendió la idea y el cuento de que estaba mal en su matrimonio, que se quería divorciar y que se iba a casar con ella. Y mi mamá, una jovencita, le creyó. Resultado, Luis Aquino. O sea, nosotros nos hemos criado y quizás somos el resultado de este tema, de falta de integridad. Quizás no existiéramos. Dios es bueno, digan amén a eso. Y nos redimió. Dios nos redimió de esas situaciones. Pero hermanos, estamos llenos de este problema de falta de integridad. Salmos 25, 21. Hijo, no sé si podés mejorar el sonido, lo siento muy bajoso y eso está haciendo. Aquí estamos. Ok, Salmos 25, 21. Si lo podemos poner ahí. Salmos 25, 21. Lo tenemos. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti espero. Repetimos. Integridad y rectitud me guarden. El aire está regresando el sonido. Ok, no podemos hacer mucho con eso. Bueno, está bien, gracias. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti espero. Si me pones más flat, tal vez lo logramos, ¿verdad? Muy bien, también Lucas 16:10. Busquemos Lucas 16:10. Busquen en sus Biblias, hermanos, o se aprestan a leerlo aquí en la pantalla. Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Fíjense, hermanos, que el Señor Jesús dijo, si a ustedes les dan las cosas pequeñas y no son fieles en ellas, ¿cómo van a ser fieles si se les confían las más grandes? O sea, hermanos, el que no es capaz de ser íntegro con 5 centavos, con 5 centavitos, ¿cómo va a ser fiel cuando se le encarguen miles o millones? Hablaba en el aniversario ahí en Hechos el hermano Horacio, que es miembro allá en la iglesia, y dice, yo fui pagador, dice él, del Ministerio de Agricultura, y tenía que andar en las haciendas pagándole a la gente, y andaba en el bolso 2 millones de colones en ese tiempo, para pagar. Y dice, yo le pedí al Señor
que nunca me permitiera que se me pasara por la cabeza agarrar aunque sea un poquito de eso. Terminé todo mi tiempo como pagador y nunca agarré un centavo de eso que tenía. Era una gran tentación andar una maleta con 2 millones de colones, hermanos. ¿Quién va a darse cuenta de estos 5 y metérselo a la bolsa? O estos 10 y metérselos a la bolsa. Estamos hablando de algo esencial, hermanos. Estamos hablando de integridad. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Integridad también tiene que ver con mentira, hermanos. Una persona íntegra habla la verdad, siempre. No habla medias verdades, porque una media verdad es una mentira. Siempre debemos hablar la verdad. Primera de Pedro 2:12, dice el apóstol Pedro: mantened entre los gentiles una conducta excelente, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al observar vuestras buenas obras. Fíjense que dice el apóstol Pedro: frente a todos, mantengan una conducta excelente. Una conducta excelente. Hermanos, esto es una gran responsabilidad, la integridad. Yo he tenido muchas experiencias. Les voy a contar otra anécdota breve. Yo trabajé en vacaciones en una época de mi vida en el Ingenio El Ángel, en la época de la zafra. Y yo recuerdo que yo tenía 17 años, 18. Trabajé 3 zafras ahí. Y yo recuerdo que una área en la que trabajé, bueno, yo trabajé en el laboratorio del ingenio. Y el laboratorio se divide en 2 grandes áreas, una pequeña y una grande. La primera se llama caña y la segunda se llama fábrica, así les conocíamos. O sea, el departamento de caña y el departamento de fábrica. Yo fui analista en ese laboratorio y el primer trabajo que tuve fue analista de caña. La tarea es ir a los camiones que van entrando al ingenio por la báscula, extraer una muestra de caña del camión, eso lo hace el muestrero, recoge la muestra, va a un molinito, muele la caña, trae el jugo y se lo trae al analista, en este caso a mí. Y yo analizaba el jugo, tenía que ver cosas como claridad, densidad del jugo, y tenía que ver rendimiento, básicamente esas 3 medidas: claridad, densidad y rendimiento. El rendimiento es cuántas libras de azúcar por tonelada de caña. Y eso es lo que yo tenía que reportar. Y se anotaba el nombre del camión, del motorista, de la placa del camión, del dueño del cañal, digamos, de la empresa, de la hacienda, de la finca, porque eso era un reporte que sirve para pagarles a ellos. Además del peso y todo eso, había que ver en qué calidad está la caña. Entonces, como aquí hay una práctica de quemar cañales, a veces no pueden cortar la caña muy cerca de la quema. Entonces queman el cañal, a veces pasa semanas la caña quemada y al final se arruina, se aguarapa. Esa es una expresión. O sea, se vuelve turbia y se vuelve ácida y pierde el rendimiento. Entonces la tarea del analista es pasar un reporte a báscula y decirle: esa caña ya no la dejen entrar porque ya no sirve. Eso es una pérdida para el dueño del cañal, porque tiene una cosecha que se perdió, se desperdició. Un gran esfuerzo que hizo y se perdió. Entonces comenzó a entrar un fulano
con caña en su gran camión, pero la caña ya estaba arruinada y yo lo reporté a báscula, como era mi responsabilidad. Un cipote, 17, 18 años. Y vino el dueño del camión a hablar conmigo y a decirme que por favor lo dejara que entrara a la caña. Esa es una pérdida para el ingenio, del cual yo era un trabajador, porque es recibir caña que no sirve. Entonces, ya el de la báscula le había advertido y le dijo, mira, por mí no hay problema. El problema, le dijo, es con los del laboratorio. Pero te advierto una cosa, ahí hay un cipote que es evangélico. Ese es el que te reportó. Y ese no te va a dejar entrar porque es evangélico. ¿Verdad? Y ahí yo no puedo hacer nada. Si él ya mandó un reporte, yo me pongo en problema con la oficina si yo te dejo entrar. Entonces viene el fulano a negociar conmigo, a ofrecerme alguito para que yo ya no ponga el reporte y él pueda meter la caña, si estamos hablando de toneladas de caña. Y yo le dije, no, mire, yo no puedo hacer nada. Honestamente, sería ir contra la responsabilidad que yo tengo. Ahí si usted la mete en otro turno, eso es su problema. Y yo creo que tenía que estar el cada rato, pasá a los otros camiones, pasá, esperando que se acabara el turno, o haciendo programación para ver en qué turno es que estaba yo para no llegar con los camiones, pero los metió todos. Solo que no en mis turnos. Y creo que sí les dio alguito a los otros analistas. Y también al de la báscula, que ya sabía. O sea, algo tuvo que repartir. Hermanos, integridad. Si somos cristianos, por definición deberíamos ser claramente íntegros. Eso es integridad. Mantener entre los gentiles una conducta excelente. Eso dice la palabra. Primera de Juan 3:18, también el apóstol Juan dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Cómo debe ser nuestro amor? De hecho y en verdad. O sea, cabal, pues, cabal, sin que nos falte nada. Muy bien, hablemos un poco de la integridad en las relaciones, porque es importante. La integridad mejora la confianza y fortalece las conexiones entre los demás. Hermanos, un área donde la integridad debe manifestarse es en nuestras relaciones, desde las más primarias hasta las más secundarias. Por ejemplo, ¿qué problema la falta de integridad en las relaciones matrimoniales, hermanos? ¿Verdad? ¿Y cuántos casos conocemos? Eso es más cotidiano que lo que nos imaginamos, de falta de integridad en las relaciones matrimoniales. La infidelidad, que no es un tema solo masculino, aunque es muy predominante en el hombre, hermanos, pero también ahora no se respeta, hombres y mujeres. Falta de integridad. No somos íntegros en las relaciones y particularmente en las relaciones de pareja. Qué terrible eso, hermano. Se pierde la confianza. Recuperar la confianza ante una violación de la confianza por falta de integridad es una marca. Es casi que se echa lejía y queda algo amarillento aquello, pero no se va del todo, porque se marcó por la falta de integridad. Hermanos, de verdad necesitamos pedirle al Señor que nos ayude con esto. Es que las relaciones deben ser relaciones íntegras. Pero hermanos, no solo es en el tema de matrimonio, estoy hablando del matrimonio, lo cual es esencial, es primario, ¿verdad? Es fundamental. Yo creo que superar eso es una expresión también del carácter cristiano, superarlo, porque tiene que ver con otros aspectos del carácter, como el perdón.
y tiene que ver con otras áreas como el arrepentimiento genuino, verdadero. O sea, es posible, sí es posible. Con gran esfuerzo, pero es posible, ¿verdad? Hermanos, cuando una persona es cristiana, pero tiene problemas de integridad en las relaciones, esa persona necesita un genuino arrepentimiento delante del Señor. Estaba recordando que la palabra del Señor dice que ningún adúltero ni fornicario tendrá parte en el reino de los cielos. Hermanos, el Señor no puso medias tablas. Puso sí o no, punto. Y necesitamos resolver esas cosas. Necesitamos ser íntegros. Pero no solo en las relaciones matrimoniales, también en las relaciones humanas. Veníamos hablando con mi esposa hoy que veníamos acerca del dolor que a mí me produjo hace muchos años, el rompimiento de una relación con un amigo que era muy querido para mí. Hace muchos años que eso se rompió. Y todavía yo no dejo de sentir que ahí hay una marca en mi corazón por ese rompimiento. Porque fue producto de mentiras. Se dijeron cosas que no eran ciertas. Y se dijeron cosas malintencionadas para crear ese rompimiento. Y eso me dolió mucho. Pero además me dolió que mi amigo creyera esas mentiras y no me preguntara a mí. Me dolió también. Porque yo creo que él debió haberme preguntado a mí. Que era de cierto todo eso que decía. Y mire, una de las personas involucradas en la situación dijo mentiras. Era un hombre y dijo mentiras. Y es tan grotesco lo que hizo después, cercano a eso, que mintió y se lo dijo a mi amigo, que se tomó el tiempo de hablar a la agencia de viajes o a la línea aérea, de ir al aeropuerto, de entregar una encomienda y de mandarme una maleta a la casa. Y me llegó la maleta que él me envió. Y cuando yo recibí la maleta que venía a nombre de él y la abrí, venían chirajos, como decimos en El Salvador. Ropa vieja, sucia, nacida. Era lo que él me había mandado. Fue un ataque a mi persona. Un mensaje feo que me mandó. Algo así como que yo era un pordiosero, digamos. Hizo eso. Y ese habló mal de mí con mi amigo y mi amigo le creyó. Y hubo otra persona involucrada también que hizo lo mismo. Y los dos vinieron y afectó. Se rompió la relación con mi amigo. Una relación que era cercana, estrecha, importante. Entonces, hermano, la falta de integridad en las relaciones, que no son de pareja ni de familia, son tan críticas. Un cristiano no es una persona con falta de integridad. Un cristiano maduro tiene cuidado de sus relaciones, las cuida, las conserva. Son importantes las relaciones. Son importantes. Uno no dice enfrente una cosa y por de espalda hace otra. Eso es falta de integridad. Muy feo eso, hermano. Proverbios 11:3 dice, la integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los transgresores los destruirá. O sea, al final quien termina destruido es el que no es íntegro. Él es el que es destruido. Colosenses 3, 9 y 10. Mire lo que dice el apóstol Pablo. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos
y revestido del nuevo, el cual se renueva para conocimiento según la imagen del que lo creó. O sea, la palabra dice que no nos mintamos los unos a los otros, que seamos íntegros, que hablemos la verdad los unos con los otros. Salmos 15:2 dice: el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. Hermanos, debemos aprender a hablar la verdad en el corazón y hablarla con los demás. O sea, que esté dentro. Aún los pensamientos debemos cuidar respecto de los otros. Tenemos una tendencia a ser mal pensados a veces. No sé cómo les va a ustedes con eso, pero tenemos una tendencia a ser mal pensados de los demás. 2 Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente. ¿Cómo dice el 2 Corintios 8:21 en la versión? Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. O sea, uno no puede decir: yo delante del Señor hablo la verdad y delante de los demás no. No puede hacer eso uno. Uno tiene que ser transparente. Mateo 5:37 dice: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermanos, les voy a decir una maña que yo he visto que es muy frecuente. Decir lo que no nos han preguntado o hablar de más. Ponerse a decir cosas a la gente para hablar de más, solo para justificar. Es que el tráfico, es que yo, pues sí, el tráfico, y todo le echa la culpa al tráfico. Y como el tráfico no se puede defender, ¿no? Es el tráfico. Hermanos, la gente dice: en un segundo llego. ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso de en un segundo llego? Y está a 20 kilómetros y en un segundo llego. Es mentira. No va a llegar ni en media hora. Ya llego. Entonces se han cambiado. Dice: ya llego. ¿Verdad? Ya llego. ¿Qué es eso de ya llego? Ya en el transcurso del próximo mes. Hablar verdad, que tu hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, dice la palabra. Hablemos de la integridad en el trabajo y el servicio. Mantener la integridad en el trabajo demuestra también el carácter cristiano. Ser íntegros en el trabajo, hermanos. ¡Qué terrible! ¡Cuánta gente es irresponsable con los trabajos! ¡Qué terrible, hermano! Gente que anda buscando el mínimo esfuerzo, que hacen las cosas mal hechas. Eso es una falta de carácter íntegro. No hacer las cosas como para el Señor, como dice la Escritura. No hacerlas como para los hombres, sino para el Señor. Mire lo que dice Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contento. Labios mentirosos son una abominación al Señor. Hermanos, qué lindo encontrarse con una persona que es recta, íntegra. Cuando uno los contrata, pues para algo, ¿verdad? Que no anda engañando, que lo que dice que va a hacer, hace. Que compra y ofrece lo que dice y lo hace bien. Efesios 6:7 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Hay muchas quejas respecto de la gente que trabaja en el sector público, en oficinas de atención al público. Estaba viendo la semana pasada un videíto, me dio
no sé si era video o foto, creo que era foto más bien, y me dio no sé qué, es una oficina pública de El Salvador, y a la entrada del edificio de la oficina está un reloj donde es marcador, ahí meten la huella, porque ahora es con huella, ¿verdad? Antes era una tarjeta, ahora con huella y es digital la cosa, y ahí queda marcado. Salen a las 4 de la tarde, pero desde las 3 empiezan a ir a poner sus botellitas de agua y todo en fila, haciendo cola para el marcador. Desde las 3 de la tarde ya hay cola. Y todos tienen un acuerdo de que todos respetan, esa es la botella de Carlos, entonces Carlos le toca ir primero a marcar, porque 10 para las 4 ya están corriendo a recoger las botellas y a ponerse en la fila porque ya se van. Nos da risa, hermano, pero es la realidad. Es la realidad. Así es como funciona este país, por lo menos. Y los cristianos igual. El que hace eso no va a prosperar, hermano. De verdad que no va a prosperar. Yo me acuerdo, el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, de 8 a 9 era hacer el capuchino. Y no porque hubiera una máquina capuchinera, no, era una taza con un café listo, pero se batía tanto, se le echaba unas 2 gotas de agua y azúcar, y va a darle como 45 minutos batiendo. Y de ahí echarle el agua caliente, el espumón arriba, capuchino. Un capuchino de 1 hora, hermano. Ustedes que han trabajado en el sector público, los que están aquí, saben de lo que estoy hablando. Eso es falta de integridad, hermano. Ahí dice Efesios, no sirviendo al ojo. Tienen que poner cámaras, tienen que poner un montón de cosas para que vean eso. Qué terrible, hermano. Salmo 112:5. Bien le irá al hombre que presta con generosidad y maneja sus asuntos con justicia. Bien le irá al que es íntegro. Bien le irá al que trabaja y se esfuerza. Bien le irá. Va a terminar él gobernando. Bien le va a ir. Dice Tito 2:7, mostrándote en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Fíjense, hermanos, que en el entrenamiento de ISON, para los que lo han llevado o lo están llevando, hay un módulo que es el último, posterior a todo el programa. Y es un módulo que tiene que ver con el llamado al mundo laboral. Y ahí hay varios videos, y uno de los videos, el segundo, se llama El llamado en el mundo de los negocios, la honestidad en el mundo de los negocios. Y cuenta la historia de Graham Power, o Grain Power. Él es un sudafricano, un hombre millonario, dueño de una gran empresa constructora. Y él cuenta algo, por si ustedes no lo saben, pero así funcionan las cosas. En Sudáfrica, en Estados Unidos y en El Salvador y en todos lados, estas grandes empresas constructoras, estamos hablando de las que construyen carreteras, las que construyen presas hidroeléctricas, las que construyen edificios grandes, o sea, esas grandes constructoras son pocas. Hablábamos con alguien que
en el mundo del aire acondicionado en El Salvador hay 5.700 personas y empresas trabajando el tema de aire acondicionado. De esos, más o menos 2.000 son los que se llaman mochileros, que andan con la mochila y las herramientas ahí en la mochila. Hacen unos trabajos de mantenimiento, de limpieza, pésimos. No hacen bien su trabajo la mayoría. Luego, los que están formalizados y que tienen, pagan impuestos y tienen un buen manejo de redes sociales, son 200 de los 5.700. Pero solo hay 2 empresas, solo 2, que son las grandes que ponen aires acondicionados en estos edificios, en los grandes edificios, y tienen la alta tecnología, solo 2. O sea, de los 5.700, 2. En el área de construcción es igual. Las grandes constructoras son, en Sudáfrica eran 10, y le llamaban el Club de los 10. Pero Graham Power era una de ellas, él y su empresa. Era una de esas 10. Y él cuenta que como eso era un oligopolio, digamos, un grupo selecto de 10 grandes constructoras, se ponían de acuerdo entre ellos. Y decían, vaya, la carretera de Santa Tecla a Los Chorros te va a tocar a vos. Hoy te toca a vos. Entonces todos los demás ponían precios un poco más altos y estaban de acuerdo, y esta es la que ponía el precio más bajo para ganar la construcción. Pero eso era corrupción, es corrupción. Y además hay siempre por debajo de la mesa un gran montón de plata. Es como dicen que, entre paréntesis, dicen que querían pintar la Casa Blanca en la época de Donald Trump, y mandó a hacer la cosa esa, ¿cómo se llama? Eso, ¿cómo dijo? La cotización, pidió cotización. Y llegaron los chinos, y dijeron los chinos, bueno, la cotización nuestra es de $3 millones. ¿Por qué? Le dijeron, 1 millón de pintura, 1 millón de mano de obra, y 1 millón de ganancias para nosotros. Ah, bueno, le digo. Dicen que llegaron los franceses y le dijeron, ¿y usted por qué está pidiendo 7 millones? Porque la cotización de ellos era de 7 millones. Entonces le dijo, es que son 2 millones de la pintura, porque es pintura de alta calidad. 2 millones de mano de obra, porque hay especializados en pinturas de calidad. Y 3 millones de ganancias. Ah, bueno. ¿Y a usted le dijeron al salvadoreño? No, le dijo 10 millones de dólares la empresa salvadoreña. ¿Y por qué 10 millones de dólares? Le dijo, mire, don Donald, 3 millones y medio para usted, le dijo. 3 millones y medio para mí, le dijo. Y los otros 3 millones contratamos a los chinos para que lo hagan ellos. Entonces Graham Power, que ahí es donde estaba, cuenta que en Sudáfrica así era la cosa, hasta que él un día, él fue a un retiro y Dios trató con el corazón de él. Y él regresó del retiro y les dijo a todos los otros, me salgo del club y ya no voy a participar de esto, yo me retiro del club. Y dice que casi lo matan, literalmente, porque era una traición a un acuerdo de caballeros. Pero se salió y Dios lo guardó. Y Dios lo comenzó a bendecir y a prosperar más a él. Y él fundó lo que ahora se llama el Día Mundial de Oración. Lo fundó Graham Power de Sudáfrica. Integridad, hermano. Integridad en los negocios, en el trabajo. Si no somos íntegros,
cualquier cantidad de dinero que tengamos, al final de cuentas será un dinero maldecido. Si no somos íntegros en el trabajo, aquí y en cualquier país del mundo, hay muchas riquezas maldecidas, porque son productos de la falta de integridad y honestidad. De gente que no es íntegra. Hay gente evangélica que no es íntegra en los negocios. Hacen negocios con falta de integridad. Negocios turbios. Negocios corruptos. Y eso comienza desde los grandes hasta los más chiquitos, hermanos. Díganme cuántos gobiernos de los últimos que hemos tenido en el país, de los últimos 30 o 35 años, no ha estado marcado por ese tema de la falta de integridad. Y a la par de los gobiernos, los sistemas empresariales, marcados por la falta de integridad. Pero hay riquezas que son hechas con la bendición del Señor. La palabra dice que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Muy bien. ¿Cuáles son, ya para ir enrumbándome, las recompensas de la integridad? La integridad no solo trae seguridad y protección, sino que también abre puertas de bendición y favor divino. Proverbios 27 dice: el justo que camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Bienaventurados serán sus hijos después de él. Porque es un justo que camina en integridad. Hay chistes, ¿verdad?, de todo esto, hermano. Como dentro de los médicos, con el perdón de mi hermano. Pero dicen que llama a un médico cirujano al anestesiólogo y le dice: apúrate, apúrate, tenemos que operar a don fulano. ¿Y qué tiene?, le dice el otro, el anestesiólogo. Nada, pisto, le dice. Apúrate, que hay que operarlo. Hermanos, ¿cuánto de eso no hemos visto? Es que esta es una pandemia y no respeta ni áreas de trabajo ni nada. Pero el justo será prosperado. Dice el Salmo 41:2, en cuanto a mí, dice el salmista, Salmo 41:2, en cuanto a mí, tú me sostienes en mi integridad y me colocas delante de tu rostro para siempre. El Señor sostiene en nuestra integridad. Hermanos, qué bueno es levantar la cara y decir: yo he procurado caminar delante del Señor con integridad. Nadie es perfecto, hermanos. Nadie. Nadie puede decir: yo nunca he hecho nada incorrecto. Nadie. Pero qué bueno es poder caminar y decir: el Señor me está ayudando o me ha ayudado y he caminado en mi integridad. ¿Pueden decir amén, hermanos? Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón. Hermanos, este mes estamos hablando de madurez, pero la madurez, una marca, es la integridad. No podemos hablar de madurez sin integridad. Yo quiero orar esta mañana, ya para terminar. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos. Y yo quiero pedirle esta mañana a usted que juntos oremos. Yo voy a orar, pero quiero pedir que también usted ore y que le digamos: Espíritu Santo, ven a mi vida, corrige lo deficiente, corrige lo que no está bien en mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino derecho. Yo quiero caminar en integridad. Quiero pedirle que le pida al Espíritu Santo que renueve un espíritu recto dentro de usted, un espíritu íntegro. Dígale: Señor, quiero ser íntegro en las pequeñas cosas, no solo en las grandes, en las pequeñas cosas que tienen que ver con relaciones en mi casa, íntegro en mi relación con mi esposa, para los hombres, con mi esposo, para las mujeres,
íntegro en mi relación con mis hijos, íntegro en mi relación con los hermanos, íntegro en mis relaciones con todos los que me rodean. Espíritu Santo, toca por favor, Señor, nuestros corazones y ayuda a mis hermanos y a mí a vivir vidas marcadas por la integridad y por la verdad. Yo te lo pido, Señor. Yo quiero profetizar sobre ustedes que a medida que se comprometen a vivir vidas con integridad, que ustedes van a ver puertas abiertas en diferentes áreas de su vida en que esas puertas no han estado abiertas. Yo quiero declarar que si usted camina en integridad, el Señor va a abrir este año grandes puertas de bendición para usted. Y quiero declarar también que la integridad va a traer protección sobre su vida, va a traer favor, va a traer bendición de Dios, de acuerdo con lo que dice Proverbios 19 que leímos, que el Señor se va a encargar de bendecirlo. Yo lo quiero declarar, lo quiero profetizar sobre su vida. Hermanos, yo les invito esta mañana a que tomemos una decisión delante del Señor, de que esta semana vamos a caminar en rectitud y en integridad, que van a ser responsables los que tienen empleo en sus trabajos, que van a cumplir con las responsabilidades, que no van a buscar dejar de lado lo que es su trabajo, su tarea. Usted pidió por mucho tiempo por ese trabajo, ahora honre la respuesta que Dios le dio al proveerle ese trabajo y sea íntegro, sea una persona responsable, cumpla con lo que usted se comprometió, haga lo que tiene que hacer. Aquellos que tienen negocios, yo les pido que se comprometan delante del Señor, que van a ser justos, que van a ser responsables, que no van a ser evasivos con su responsabilidad, sino que van a caminar en la responsabilidad que asumieron. Ustedes también le pidieron al Señor que bendijera sus negocios, que le diera negocios. Ahora pídale al Señor que le ayude a ser íntegro en sus negocios. Hermanos, Dios nos está llamando a caminar en madurez, a avanzar en madurez. La Biblia dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pídale al Señor que le ayude a discernir cuando lo que va a hacer no es bueno sino malo, que le ayude a hacer las cosas bien, a bendecir con su trabajo, con sus negocios, con lo que usted hace, a bendecir a esta tierra y bendecir a los demás y bendecir su propia casa y su propia vida. Padre, bendice a este pueblo en el nombre de Jesús. He hecho un llamado, Señor, a través de esta predicación a la integridad. Para mí y para ellos. Todos estamos llamados a vivir en integridad. Y yo he hecho el llamado, Señor, a que lo hagamos. Ayúdanos tú, Señor, a caminar y bendice a este pueblo para que sea un pueblo íntegro, maduro, responsable. En el nombre de Jesús. Levanten sus manos. Que el Señor te bendiga, te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Él alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que te haga abundar en todas las cosas. Que te haga sobreabundar. Que Él también ensanche tu territorio. Que su mano te guíe, te cubra, te proteja. Y que Él te libre del mal para que no te dañe. Que el Señor llene tu casa de toda bendición, material y espiritual, emocional. Que tu casa sea bendecida. Que sea bendecida con paz, con reposo. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga.